Bueno, resulta que hasta el año 2025 nosotros tuvimos una interpretación muy restringida sobre el acoso laboral, en el sentido que el acoso laboral únicamente recaía en trabajadores, llamémoslos vinculados con un vínculo laboral o en otras palabras, vinculados con contrato laboral. Es decir, el acoso, conforme a la definición que nos dio la Ley 1010 de 2006, solo podía ocurrir entre personas de una misma empresa que las atara el contrato laboral. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a la definición que nos da el artículo primero de la Ley 1010 de 2006, en su parágrafo dispone expresamente que únicamente esta ley aplica para personas vinculadas con contrato laboral y que excluye o mejor dicho, no va a aplicar a las personas que se encuentren vinculadas por contrato civil o comercial. Este parágrafo en el 2007 fue demandado por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y resulta que la Corte dijo que ese era el espíritu de la norma, que tenía todo el sentido y claro, iba a ser una única excepción. Y esa excepción eran a los contratistas que común y corriente conocemos como contratistas por contrato realidad, que es muy común en el sector público, que son aquellos contratistas que, por ejemplo, nosotros encontramos vinculados por contrato de prestación de servicio, pero básicamente tienen las mismas obligaciones, funciones, horarios que los trabajadores de planta. Esa fue la única excepción que nos puso la Corte Constitucional. Bueno, el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006 básicamente nos da la definición, el concepto de acoso laboral. No la voy a leer, les voy a ahorrar la lectura, pero aquí lo que quiero enfocar es que básicamente el concepto de acoso según la definición, es aquella que se ejerce sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe superior jerárquico, inmediato o mediato, o un compañero de trabajo o subalterno. Como les decía, la legislación aquí básicamente encierra el concepto de acoso laboral únicamente dentro de la misma empresa. Después tenemos, por ejemplo, el artículo 6, que insisto, seguimos enmarcando conforme a la definición que nos daba la Ley 1010 de 2006, quienes podían cometer acoso laboral como sujeto activo o sobre quienes podía recaer el acoso laboral como sujetos pasivos. Entonces, por ejemplo, la Ley 1010 básicamente define todas las relaciones laborales que ustedes encuentran. Subalternos sobre, superiores jerárquicos sobre subalternos, subalternos a jefes jerárquicos, compañeros de trabajo, mejor dicho, todos dentro de una misma empresa. Y lo interesante es que el parágrafo del artículo 6 nos dice que las situaciones de acoso laboral que se corrigen y sancionan en la presente ley son solo aquellas que ocurren en el ámbito de relación de dependencia o subordinación de carácter laboral. De igual forma, por ejemplo, vamos a encontrar en la resolución 652, que era la antigua resolución hasta hace un par de meses, que regulaba las funciones del comité de convivencia. Cuando uno leía esta resolución, en su artículo 2 nos decía que dentro de su ámbito de aplicación únicamente aplicaba para empleadores del sector público y privado y servidores públicos o trabajadores dependientes. Entonces, básicamente la interpretación que nos daba la Ley 1010 junto con las resoluciones 652 ya extinta es que el acoso laboral únicamente ocurría dentro de los entornos de carácter laboral. Ahora, claro, la Ley 1010 de 2011 sí nos trajo una especial protección a posibles víctimas de acoso, y es que en su artículo 11 nos decía que cuando una persona interponga, o nos dice, porque sigue vigente, que cuando una persona interponga una queja de acoso laboral ante el comité de convivencia, goza de un fuero legal en el cual se presume que si es despedido sin justa causa dentro de los 6 meses siguientes al haber radicado la queja, este despido se presumirá que es con ocasión a la queja y aparte se declarará la ineficacia a la terminación del vínculo laboral. En otras palabras, el despido quedaba sin efecto. Entonces, ¿qué pasaba? Que como ya vimos la resolución 652 de 2012, que regulaba los comités de convivencia, nos decía que el comité únicamente conocía dentro del entorno laboral. Conforme lo dispuesto con la definición que encontramos en la Ley 1010 de 2006, el comité de convivencia únicamente se limitaba a recibir quejas de los trabajadores. Entonces, si yo, por ejemplo, era un contratista, un cliente, un externo, y me iba al comité de convivencia de la empresa, el comité no solo podía rechazar
mi queja, sino que legalmente estaba en la obligación de hacerlo, porque propiamente ya se descartaba la existencia de acoso laboral por la exclusión de la definición que nos trae la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley 1010 de 2006 fue pensado para un sistema, llamémoslo de producción o de fábrica del siglo XX, en el cual digamos que la relación laboral se enmarcaba dentro de una empresa, llamémoslo muy al estilo fábrica, pero la realidad es otra. La realidad es que a esta fábrica, por ejemplo, le va a vender una empresa de software, va a contratar los servicios de una empresa de seguridad, va a contratar los servicios de un outsourcing de personal, va a contratar servicios de personal de limpieza. Entonces, en la realidad nosotros, por ejemplo, en una empresa, es muy difícil que encontremos que el personal es únicamente empleador de esa empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una empresa... de cualquier otro servicio, me estoy inventando de servicios que provee software o que provee servicios de limpieza, por su core no va a contratar directamente, por ejemplo, vigilancia, sino que la terceriza. Por ejemplo, una fábrica que produce, me estoy inventando, tornillos, no está en la capacidad de producir software, entonces lo terceriza. No está en la capacidad de contratar personal de limpieza directamente, entonces lo terceriza. Y así pasa en el mundo del trabajo. Por ejemplo, hagamos zoom in a esta empresa de software que le provee a esa fábrica. Esta empresa de software seguramente va a contratar personal de aseo, va a contratar un outsourcing contable y legal, va a contratar, por ejemplo, freelancers fotógrafos, va a contratar servicio de almacenamiento en la nube, va a contratar espacios de cowork si es que no tiene oficinas propias y aparte le va a vender a bancos, hospitales, hasta el mismo gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del mundo laboral nosotros vamos a encontrar un sinfín de relaciones, de empresas que le proveen a otras empresas, de clientes, de personal in-house que no hacen parte de nuestra función laboral, pero que no dejan de ser humanos susceptibles de o cometer acoso o ser víctimas de acoso. Bien, entonces básicamente la ley 1010, digamos que desde su inocencia había desconocido la existencia de cómo funciona el mundo laboral, pero bueno, llegó la ley 2528-2025, que fue la ley que aprobó el tratado C-190 de la OIT. La OIT es la Organización Mundial del Trabajo. La OIT básicamente profiere unos convenios que, digamos que cuando uno los lee, realmente son unas recomendaciones para los países que adhieren estos convenios. Entonces, en el 2019, la OIT profirió el convenio C-190, el cual busca prevenir y acabar con el acoso y la violencia en el entorno laboral. Y a diferencia de la ley 1010, la OIT sí entiende más o menos cómo funciona el mundo laboral hoy en día. Nos trae un nuevo concepto de acoso laboral que fue implementado en Colombia cuando ratificó este convenio a partir del año pasado. Y es que nos dice que el concepto de acoso, mejor dicho, de violencia o acoso en el mundo del trabajo, designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetitiva, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar daño físico, psicológico, sexual o económico, incluyendo violencia y acoso por razón de género. Esta ley fue proferida casi que al mismo tiempo que la reforma laboral, que en su artículo 18 vamos a encontrar el nuevo concepto que incorpora sobre acoso laboral. Y aquí sí quiero traer a colación una diferencia, y es que si ustedes leen, por un lado, el concepto de acoso laboral que nos trae la ley 2528-2025, que aprobó el convenio C-190 de la OIT, y la ley 2466 de 2025, que es la reforma laboral, nos trae el mismo concepto. El intro es diferente, pero realmente el concepto es un copy-paste. Ahora, la ley 1010 sigue vigente y no ha sido derogada. Sin embargo, el artículo 18 de la reforma laboral también incorpora, bueno, esta ley tiene muchos incisos, pero nos vamos a referir a los que realmente nos importan para efectos de este webinar. Y el inciso 3 nos dice básicamente que el acoso o violencia puede considerarse ejercido por cualquier persona sin importar su posición en el trabajo, incluidos terceros, clientes, proveedores que guarden relación directa o indirecta con el trabajo. Entonces aquí tenemos un cambio brutal, enorme, porque la interpretación restrictiva que nos traía la ley 1010 de 2006 se acabó. Y por el contrario tenemos
la ley 2528-2025 que adoptó el convenio C-190 de la OIT, la reforma laboral y aparte la resolución 3461-2025 que derogó la resolución 652 del 2012 que ya vimos y que en su ámbito de aplicación ya está entrada a incluir contratistas, independientes, estudiantes, practicantes, etc. Entonces, más o menos en septiembre quedamos en un limbo interpretativo porque no sabíamos si acogernos a la ley 1010 de 2006 en su interpretación restrictiva o a la reforma laboral, porque la reforma laboral propiamente no derogó la ley 1010 de 2006. Y precisamente aquí les traigo el origen de este webinar y es la sentencia SL 2038 de 2025, que también, como pueden ver, es de las últimas sentencias que sacaron el año pasado. Esta sentencia es proferida por jueces de la República, no tuvo en cuenta la reforma laboral ni la resolución 3461-2025, sino que fue proferida dentro de una interpretación que le dio a la ley 1010 de 2006. Para entender esta sentencia les cuento brevemente el contexto. Esta es una empresa que ensambla tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Entonces contrató un proveedor que le proveía máquinas, indumentarias y demás para que, pues me imagino que le vendiera recursos o algo así. Y la empresa, que es IHI, contrató directamente a un trabajador. Este trabajador él soldaba, él se encargaba de trabajos de soldadura. El trabajador se llama Julio. Resulta que Julio quedó subalterno de Gabriel. Gabriel era ese proveedor externo de IHI, pero él no era trabajador de IHI. Es decir, tenemos a Julio, que sí es un trabajador contratado por contrato laboral por parte de IHI. Y tenemos a Gabriel, que es un proveedor externo que le provee herramientas, insumos a IHI. Como Gabriel le proveía herramientas, insumos y otras cosas a IHI, IHI también lo contrató para la supervisión y revisión de obras. Básicamente le dio facultades subordinantes sobre los soldadores. Pues resulta que Gabriel trataba a todo el mundo a las patadas, les decía que eran unos inútiles, que no servían para nada, que es cuestión de tiempo para que los echaran. Mejor dicho, dentro de los testimonios, uno de los testigos manifestó que a Gabriel le apodaban el diablo, porque eso cuando llegaba causaba caos, causaba molestia, causaba desazón, desagrado, mejor dicho, un personaje, un patán. Julio, por su parte, no se aguantó más el trato de Gabriel y se fue al Comité de Convivencia Laboral. Que insisto, a pesar de que, como ya lo vimos con la legislación anterior, el comité en principio no podía conocer de quejas contra contratistas, recibió la queja e intentó llevar una conciliación por las partes, la cual pues evidentemente no tuvo éxito. A los 2 meses, la empresa echó a Julio y Julio, eso fue en diciembre del 2015, y Julio demandó. Entonces, básicamente lo que decía Julio es que a él lo habían echado con ocasión de la queja que él había interpuesto y que lo echaron dentro de ese lapso de los 6 meses siguientes. A lo cual, pues en la audiencia de primera instancia acudieron varios compañeros de trabajo de Julio, los cuales declararon que efectivamente Gabriel era quien mandaba, que él era el director de la empresa, que él era de un alto cargo. Pero claro, todo esto fue desde la percepción de los trabajadores, porque a los trabajadores no les constaba la relación que tenía Gabriel con la empresa, sino que todos dijeron que Gabriel era básicamente era un jefe que tenía un poder de mando. Entonces el juez de primera instancia decidió absolver a la empresa demandada. Obviamente Julio, a través de su abogado, no quedó conforme, interpuso recurso de apelación y el tribunal en segunda instancia resolvió revocar la sentencia y llegó a la conclusión que efectivamente Gabriel tenía función de mando dentro de la empresa, independientemente de la relación laboral o no que tuviera con la empresa. La empresa no quedó conforme con la decisión e interpuso recurso de casación, es decir, llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia. Básicamente, el argumento de defensa de la empresa es que Gabriel y la empresa no tenían un contrato laboral
Por lo tanto, Gabriel no podía ser sujeto activo de acoso laboral. Entonces, claro, la la sentencia es muy interesante porque la Corte dice, realmente, independientemente de la relación que exista entre Gabriel y la empresa, a Gabriel se le dieron facultades de mando. Y conforme al artículo 6, en el cual dice que el sujeto activo, es decir, quien practica el acoso laboral, ejerce funciones de subordinación o mando de la empresa. En ese orden de ideas, la Corte básicamente nos dice que, mejor dicho, no le importa la relación entre Gabriel y la empresa. El hecho es que Gabriel tuvo facultades de mando, por lo tanto, era susceptible de cometer acoso laboral. Y pues básicamente concluyó que Julio había obrado de buena manera, había interpuesto la queja de acoso laboral contra una persona que eventualmente sí estaba cometiendo acoso laboral. Por lo tanto, la queja era legítima y la empresa no lo podía sacar sin justa causa dentro de los 2 meses siguientes dentro de los 6 meses siguientes a la terminación del contrato, a la fecha en que interpuso la queja en el comité de convivencia. Ahora, la sentencia, estamos hablando que es una sentencia que salió en diciembre del 2025 de un despido que se dio en diciembre de 2015. Básicamente, al declarar la ineficacia del despido, esta empresa debe reintegrar a Julio, pagarle todos los salarios y prestaciones sociales dejados de pagar a la fecha en que reintegre. Estamos hablando creería yo que miles de millones de pesos. Entonces, básicamente, con la nueva normatividad, tenemos que el concepto de acoso laboral cambió. Ya no nos vamos a restringir únicamente a que el acoso se comete dentro de las relaciones laborales, que fue básicamente un concepto que a esta fecha, hace un año, todavía existía. Segundo, la ley 1010 sigue vigente. Eso sí, no nos cabe la menor duda, no hay ninguna norma ni ninguna sentencia que haya derogado o declarado inexequible esta ley. Por lo tanto, todavía la podemos usar como orientador para efectos de qué constituye acoso y qué no constituye acoso. Pero el concepto, la definición de acoso laboral, ya el artículo 2 de la ley 1010 quedó en desuso. Entonces, cuando tengamos duda sobre el concepto de acoso laboral, nos vamos a la reforma laboral o a la ley 2528 de 2025, pero ya no nos vamos al artículo 2 de la ley 1010 de 2006. Y tercero, las personas ajenas al vínculo del contrato laboral pueden cometer acoso laboral o ser víctimas de acoso laboral. Entonces, claro, tenemos una situación muy particular porque realmente es una novedad normativa. Estábamos acostumbrados a que el comité de convivencia canalizaba las quejas que se presentaban por un trabajador en contra de otro trabajador dentro de la empresa laboral. Pero ahora resulta que un contratista, un trabajador en misión, un freelance, mejor dicho, cualquier persona prácticamente puede interponer una queja de acoso laboral al comité de convivencia laboral. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Y aquí es donde les traigo la carnita del webinar. Y les recomiendo que presten mucha atención, tomen nota, porque estos son mis consejos como abogado con más de 10 años de experiencia, ¿listo? Entonces les traigo 5 recomendaciones. Ya de una vez, si ustedes tenían el concepto de acoso laboral del artículo 2 de la ley 1010, es hora de cambiarlo. Nada que hacer, nada que hacer. Incluyamos la definición que nos trae la ley 2528 de 2025 o la de la reforma laboral, que como ya lo vimos es la misma. Vamos a cambiar el ámbito de aplicación de esta política. Ya no va a aplicar solo para miembros de la empresa, sino que se va a extender a contratistas, a proveedores, a clientes, a practicantes, a terceros en general. ¿Listo? Esa es la primera recomendación. Bueno, aquí nuevamente pues les recuerdo el mundo del trabajo, que básicamente cualquier persona natural que pise nuestra empresa o que tenga relación con nuestros trabajadores puede ser víctima de acoso o ser susceptible de practicar acoso laboral. La segunda recomendación es socializar las medidas de la política prevención de manejo de acoso laboral a todos. Si, por ejemplo, ustedes manejan políticas de proveedores con obligaciones o prohibiciones, por ejemplo, dejar muy claro
pues no causal de terminación del contrato, pero eventualmente sí implementar la prohibición de tolerar o auspiciar prácticas de acoso laboral para dentro de sus propios trabajadores. Tengan en cuenta que cuando sus trabajadores son víctimas de acoso laboral y ponen quejas, aparte del mal ambiente que se genera dentro de la empresa por culpa de un tercero, sus trabajadores van a sufrir daños psicológicos, daños mentales y eventualmente van a quedar aforados, y eso si no los demandan. La tercera recomendación que yo les traigo es remítanse al parágrafo primero del artículo tercero de la resolución 3461 de 2025, que bueno, ya esta resolución reconoció el mundo del trabajo y entiende que hay empresas de servicios temporales. Entonces, básicamente, aquí les traigo la transcripción literal del parágrafo 1, pero les voy a ahorrar la lectura. Básicamente lo que dice es que cuando un trabajador en misión en nuestra empresa sufre de acoso laboral y pone una queja, de esa queja va a conocer el Comité de Convivencia Laboral de nuestra empresa, o sea, de la empresa donde el trabajador en misión está asignado, y para atender ese caso, el comité va a integrar un miembro del comité de la empresa temporal. Entonces, claro, la resolución 3461 de 2025 en el parágrafo primero del artículo tercero regula esto únicamente para las empresas de servicio temporal. Pero eso es un mínimo. ¿Eso qué significa? Que lo podemos expandir a todas las empresas. Claro, eventualmente, por ejemplo, si ustedes tienen trabajadores que, por ejemplo, proveedores les suministran, como lo más común es, por ejemplo, con las empresas de vigilancia. Las empresas de vigilancia no son empresas de servicio temporal per se, pero es muy común que suministren trabajadores en misión. Por ejemplo, las empresas de vigilancia prestan servicios a conjuntos residenciales, empresas donde envían guardias de seguridad para que hagan las funciones pues, de vigilancia, de portería, de registros. Estas personas, por el hecho de ser seres humanos, pueden cometer acoso laboral o ser víctimas de acoso laboral de sus trabajadores. Caso en el cual ustedes pueden hablar con estos proveedores para proponerles esta solución que nos trae el parágrafo primero del artículo tercero de la resolución 3461 de 2025. La cuarta recomendación, que es casi que una obligación, es capacitar al Comité de Convivencia Laboral. Y es que últimamente me he encontrado con muchos comités de convivencia, sobre todo este año, que no dimensionan, perdón la expresión, la vaca loca en que se metieron, precisamente porque llevamos 20 años donde el comité básicamente revisa si la queja se ajusta a unas definiciones que nos da la ley 1010 de 2006 y si eventualmente estamos hablando de trabajadores de una misma empresa. Si no lo es así, básicamente podían desestimar la queja con una facilidad. Ahora no. Ahora básicamente, como ya entendimos la nueva interpretación, cualquier persona natural puede llevar un caso a un comité de convivencia laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, bajo la vieja interpretación, si un contratista acudía al comité de convivencia laboral, este desestimaba la denuncia. Claro, porque no existía un vínculo laboral y la ley 1010 era muy restrictiva con eso. Pero con la nueva resolución, si el comité rechaza esa queja, está contraviniendo la resolución 3461 de 2025. Entonces, está exponiendo a la empresa a una sanción, una sanción por parte del Ministerio del Trabajo por controvertir normas de carácter laboral. Y, bueno, aquí quiero hacer una pequeña aclaración antes de continuar, y es que conforme al artículo 11, numeral sexto, el Comité de Convivencia Laboral puede presentar a la alta dirección de la entidad o empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, el Comité de Convivencia Laboral recibe una queja en la cual un trabajador de un contratista está cometiendo o siendo víctima de acoso laboral, el comité puede escalar este caso, porque el comité, claro, en principio no tiene las facultades para ponerse a hablar con los otros comités o con las otras empresas o con los otros contratistas.
pero sí puede escalar el caso para que eventualmente el área, ya llámese gerencia, subgerencia, vicepresidencia, que se encargue de la gestión humana, recursos humanos, sí pueda solicitarle al proveedor o contratista el cambio de esta persona que está cometiendo acoso o eventualmente la negociación para tomar las acciones para proteger la salud mental del trabajador en misión. Y finalmente, esta es una recomendación que se las hago como abogado y es integrar en el comité representantes por parte del empleador que ayuden a construir reglamentos, es decir, que tengan autoridad. Por ejemplo, si pueden integrar al gerente de recursos humanos, mucho mejor, porque esta persona eventualmente va a entender el tipo de quejas que van llegando, si efectivamente, si eventualmente son sus propios trabajadores quienes están cometiendo acoso de cara a terceros, pues eventualmente esta persona tenga la facultad de implementar dentro de la empresa medidas como lo pueden ser políticas de cero tolerancia, cosa que eventualmente el comité lo único que queda limitado es a proponerlo, más no a elevarlo. Claro, el comité tiene la facultad de darse su propio reglamento, pero hasta ahí llega el comité. Estamos hablando de regulaciones internas dentro de la empresa, más no estamos hablando propiamente de políticas de cara a terceros, a proveedores, a contratistas o a clientes. Bien. Entonces, bueno, a grosso modo, esas son las recomendaciones. ¿Qué sigue para tu empresa? Pues estamos hablando de unos cambios muy bruscos que se han dado, estamos hablando en cuestión de 2, 3 meses. Entonces, eventualmente, pues en QP nosotros trabajamos para integrar a la empresa una formación tanto de carácter jurídica como de habilidades blandas. Porque claro, una cosa es que el comité sepa y se aprenda de memoria la resolución 3461 de 2025 y sepa cómo recepcionar una queja, los términos y demás. Pero realmente lo que hace el comité es buscar una solución de conflictos, prevenirlos, elevar recomendaciones a las altas direcciones de la empresa. Y ahí es también cuando entran las habilidades blandas en manejo de conflictos. Hay personas que objetivamente sí son tóxicas, pero eventualmente hay malos entendidos que son bolas de nieve y que cuando se frenan a tiempo se puede prevenir una avalancha, que puede significar desde mal ambiente en el entorno laboral hasta demandas y sanciones por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces, con mucho gusto les compartimos el número de nuestra asesora comercial.